A Padrino López lo menosprecian de una manera absurda, porque no por nada Vladimir Padrino López está ahí y sigue ahí, permanece ahí año tras año. Este es un tipo peligrosísimo, un tipo vinculado con el eje del mal, pero bien vinculado. Cuando alguien sobrevive a todo lo que ha sobrevivido Padrino López, porque definitivamente es una cucaracha. Sabes que las cucarachas resisten Va hasta mutando. situaciones, sí, sí. Entonces, este tipo es eso, una cucaracha del régimen que ha sabido cómo atornillarse, que tiene mucho poder, porque ellos básicamente, su objetivo siempre fue capturar el poder para no irse nunca. Y una vez que llegan al poder se aseguran de darle a cada lugarteniente una cuota del botín de guerra, porque así ven ellos los países son botines de guerra que son capturados, se lo reparten entre sus amigos y generan una nueva una oligarquía armada, una oligarquía malandra, antidemocrática, y este tipo es el mejor ejemplo de eso, ¿no? La guerra que está desatada en el Medio Oriente es un tema que hay que seguir de cerca. Le comentaba al equipo de producción de Agárrate en estos días que aunque no sea de los temas más populares, es decir, de los que dé más clics, es un tema que por responsabilidad nosotros tenemos que llevarlo aquí, tenemos que informar, porque Venezuela, la Venezuela de Chávez, la Venezuela de Maduro, ha sido fundamental en esta carrera armamentista de Irán, que lo que busca, el objetivo, no es otro que acabar con la paz mundial, en resumen. Y Venezuela está en el foco, en la mira de quienes en el mundo entero, y vamos a hablar de Israel, vamos a hablar de Estados Unidos, quieren acabar con esta carrera armamentista de Irán y sobre todo con sus intenciones. De eso vamos a hablar el día de hoy, por responsabilidad. Estos son los contenidos en este momento que hay que seguir. Bueno, yo no voy a hacer mucho preámbulo hoy con el invitado que tenemos. Es Jorge Torres. Jorge es venezolano y se ha hecho un verdadero especialista en esto de las guerras del Medio Oriente, pero sobre todo el tema de Venezuela. ¿Cuál es el papel que Venezuela está jugando aquí? Antes de presentar a Jorge, vamos a ver un video, un simple b-roll porque está en árabe, obviamente. Mohamed Reza Pahlavi tuvo que salir al exilio una vez que el régimen islámico se instauró en Irán. Ha advertido que se acabó, que llegó el fin de este régimen islámico. ¿Será cierto? Él advierte que él regresa después de que se rescate la democracia o la libertad en Irán. Pero además el presidente Donald Trump hoy ha hecho una advertencia a través de la red social X. Vamos a ponerlo en pantalla. Trump dice, sabemos exactamente dónde se esconde el llamado líder supremo. Es un blanco, déjame ponerme los lentes, es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo, matarlo, al menos no por ahora, pero no queremos que se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses. Nuestra paciencia se está agotando. Gracias por su atención a este asunto. Este es el asunto al que hay que ponerle atención. Repito, Jorge Torres. Jorge es venezolano, CEO de Blackjack, que es una agencia de marketing basada en datos. Es venezolano, repito, analista político y estratega de Big Data para campañas ciudadanas. Jorge, gracias por atendernos el día de hoy. Gracias a ti, qué gusto saludarte, Patricia, y a tu equipo. Pues sí, esto es una situación que yo lo comentaba con mi equipo. Nosotros tenemos un observatorio político de la agenda del Foro de Sao Paulo. Entonces le llevamos la seguidilla a cada cosa que hacen. Y una de las cosas que ha venido haciendo el Foro de Sao Paulo desde mucho antes de que se conformara con ese nombre, cuando Fidel Castro estaba sembrando no solo la semilla ideológica, sino también todo el tema logístico, conformando y entrenando guerrillas, fue vincularse con Irán. O sea, hay una larga lista de visitas de flotillas navales iraníes en Cuba. Y una vez que Chávez llega al poder, se revelan cosas como que Saidán el-Aizami, el papá de Tarek el-Aizami, era un vínculo muy fuerte entre los movimientos fundamentalistas islámicos y lo que se estaba constituyendo como esta revolución bolivariana, ¿no? De hecho, el papá de Tarek el-Aizami estuvo preso por el golpe de Estado que dio Chávez. Y él era un funcionario del partido BAT, un partido sirio-libanés. Y entonces allí nacen todas estas vinculaciones. Y lo que estamos viendo ahora
A mí me llama mucho la atención porque yo creo que la ciudadanía, y quiero usar este concepto de manera muy amplia, la ciudadanía hispanoamericana no entiende que el problema lo tenemos ahí. O Eso, sea, quiero no es que atajarte está pasando en aquí. Medio Oriente. Jorge, discúlpame que te ataje aquí, porque es lo que estaba diciendo en el intro. Realmente nosotros desde el lunes pasado estamos tocando el tema y le dije a producción, a lo mejor esto no nos da tantas visitas como dan otros temas controversiales, etcétera, pero por Ujú. responsabilidad esto hay que Hay atacarlo. que contarlo. ¿Por qué Sí, sí. por qué se evade tanto el tema? Por qué? Y tú, además, que queremos también dar tu canal de YouTube para que la gente te siga, porque tú haces unos contenidos fabulosos en YouTube sobre esto. ¿Por qué evaden el tema? Por qué no se le presta atención a esto? Y te digo, no solamente estoy hablando del ciudadano común, es que me parece que Estados Unidos tampoco le ha prestado la atención debida al verdadero enemigo que está allá adentro en Venezuela. Sí. Bueno, imagínate lo preocupante que ha sido esto para mí, que yo tenía más de un mes, creo, sin producir contenido y lo que me activó para volver a producir contenido fue este tema. Porque yo intento en lo personal de mantener una mirada como cenital del asunto, porque a veces lo doméstico nos hace, no, sí, que la hija de Diosdado, que no sé qué, pero en realidad el nivel de malignidad, la magnitud del problema en el que está metido Venezuela y toda Latinoamérica a través de Venezuela es dantesco y la gente tiene que conocer esto. O sea, Irán por algo le llaman el eje del mal y que en Venezuela hayan cooperaciones en telecomunicaciones, en dronería militar, que la fábrica de drones artillados más importante de la región esté en Venezuela, que estos tipos hayan construido silos de misiles subterráneos en la península de Paraguaná. O sea, esto es muy peligroso. Y esto no es cualquier cosa. Recientemente, el año pasado, hubo un intercambio entre clanes del narco del lado de Venezuela, toda esta gente ¿cómo se llama? El cártel de los soles, con otros clanes narcotraficantes del lado de Colombia y se usó tecnología iraní en ese intercambio. Y era un intercambio entre delincuentes, porque en este momento sabemos ya que esta revolución bolivariana es una revolución malandra y que las Fuerzas Armadas son un montón de malandros que están ahí, ¿no? Que se reparten sectores económicos ilícitos. Entonces, ellos ya han usado tecnología iraní en sus revueltas internas, ¿no? En sus guerras internas. Es muy peligroso. ¿En qué momento se va a usar contra una democracia en la región? ¿En qué momento ellos van a empezar a transferir o a ceder armamento iraní fabricado en suelo venezolano, con toda la asesoría técnica que han brindado estos tipos, a los cárteles, por ejemplo, no sé, de Ecuador o a guerrillas colombianas? ¿Qué va a pasar cuando eso ocurra? Nuestra farmacia latina está aquí mismito en Hialeah Gardens. Se trata de farmacia Gardens. Ellos van a recibir la prescripción del médico de tu país de origen. Con eso te van a atender, te van a vender todo lo que tú necesites. Si necesitas enviar una medicina a Venezuela, a Colombia, a donde necesites enviarla, ellos están ahí dispuestos para eso. Hacen delivery en todo Estados Unidos, obviamente también en toda la Florida. En Farmacia Gardens vas a recibir el trato que recibimos del farmacéutico de nuestros países de origen. Dime una cosa, hablando de lo que ha sido la alianza para el armamentismo entre Venezuela e Irán. ¿Qué ha puesto Venezuela y qué pone Irán? Fíjate, Irán pone básicamente los modelos de drones que son luego adaptados, criollizados, tropicalizados en Venezuela. Venezuela ha puesto sistema bancario para evadir, o sea, en alianza con Irán han puesto para evadir sanciones, han puesto oro, han puesto coltán, han puesto thorium, han puesto uranio. Todo esto es una alianza que pone en peligro el hemisferio, porque no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que se han fortalecido. Tanto es así que el ministro de Defensa de Irán estuvo, posterior al fraude electoral del año pasado, fortaleciendo temas de seguridad en Venezuela y hubo hasta un despliegue de misiles en Paraguaná, después de la visita del ministro de Defensa iraní. Ahora, una de las cosas que yo te comentaba cuando estábamos organizando esto de la entrevista, es que los altos mandos que fueron eliminados En Irán. sí, en Irán, por las operaciones militares de Israel, todos tienen una larga historia desde Chávez hasta Maduro en cooperación tecnológica con Venezuela, ¿no?
Es bueno Pero que resulta que... vamos a hablar de eso, porque es importante Ajá. ponerle rostro y nombre a cada uno, ¿no? De los responsables. Ujú. Me Vamos, parece genial. vamos a hacerlo. Podemos... Ajá. Veamos por acá, yo tengo la lista de los nombres porque, bueno, son nombres difíciles de Complicado. recordar, ¿no? Mira, Hossein Salami, comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, él fue uno de los que estaba a cargo de este proyecto en enlace directo con Nicolás Maduro y con Vladimir Padrino López, este señor que tienes allí, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que esta gente que fue eliminada ya les han puesto reemplazo. Claro. Vamos a ir por parte, ¿no? Este señor, junto a Mohamed Hussein Bagheri, ¿ok? Máximas autoridades militares, ellos estaban a cargo de toda la cooperación en defensa con Venezuela, ¿ok? De nuevo, el enlace era Nicolás y Vladimir Padrino López. Tipos súper peligrosos todos ellos, ¿no? Ahí uno es más joyita que el otro. De verdad que estos tipos metieron a Venezuela en un problema muy serio con este intercambio de tecnología. Y esto no son conjeturas, todo esto está documentado por periodismo de investigación y por organismos internacionales. Luego tenemos a Amir Ali Hajizadeh, el comandante de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní, también abatido por las operaciones militares de Israel. Él era responsable del programa de misiles y drones, sobre todo del diseño del Mojaher. El Mojaher iraní, cuando lo tropicalizan en Venezuela, es el llamado arpía, ¿no? Entonces tú mencionabas en tu programa de estos días que mucha gente decía, no, que eso no, esos son puros juguetes allí, carcasas y no más. No, no, esto ya fue probado. De hecho, hay fuertes indicios de que ellos han estado surtiendo a Rusia para atacar Ucrania con esta tecnología. Con la tecnología Sí, que han hecho combinados con Irán. sí, porque lo que ocurre es que cuando ellos, mira, esta gente son expertos en lavado de petróleo, lavado de gas, lavado de activos, lavado de minerales, lavado de sustancias. Entonces ellos todos lo manejan con tema de funciones duales, ¿no? Entonces este astillero o este buque es petrolero, pero también es militar, y estos silos son para temas energéticos, pero también para bombas. O sea, ellos son expertos en jugar siempre de esa forma. Y lo vemos claramente que Chávez y Maduro copiaron estas estrategias cuando, de la misma forma en que ellos tienen túneles debajo de hospitales en Palestina y en Irán, eso fue lo que hizo Chávez, metió estructuras residenciales dentro de bases militares en Venezuela. O sea que ellos van copiando las cosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos funciones duales de equipamiento y de infraestructura, y por otro lado también tenemos que las bases militares también tienen complejos residenciales, ¿no? Y también le ponemos un kinder. Y nos parece hermoso porque ahora los militares van a poder tener a sus hijos ahí. Oye, es una base militar. ¿Qué va a pasar cuando haya un conflicto? ¿Sabes qué hacer si resultas herido en un accidente? Primero, llama al 911. Segundo, saca tu teléfono y toma fotos de cada vehículo en la escena. Tercero, llámame a mí, abogado Jared Spinger. Me puedes conseguir aquí en hirejared.com. Recuerda, herido en un accidente, contrátame en hirejared.com o sígueme en Instagram como hirejared. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Dime una cosa, ¿no? Jorge, Dime. ¿quiénes operan en Venezuela los drones, los misiles? ¿Son venezolanos entrenados por iraníes, por rusos? ¿Quiénes son los operadores? Hay asistencia técnica de los rusos porque de alguna forma ellos son socios en esta tecnología, pero ellos han ido capacitando personal nacional también. Lo que pasa es que ellos allá adentro, tú sabes que ellos se mueven mucho en el caos, entonces ellos tienen células iraníes, tienen ELN, eso allá adentro es un hervidero de gusanos, ¿no? Pero sí, ellos han ido formando personal militar nacional también, ¿no? Entonces, este tipo era el responsable de las fuerzas aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria iraní. Entonces, él está conectadísimo con Cabin y esto no es nuevo. Él tuvo trato con Chávez. O sea, estos tipos todos conocen muy bien la situación latinoamericana.
Y ya vamos a llegar al que acaban de poner de reemplazo de uno Ok. de estos y te vas a caer para atrás, porque es el que mejor conoce Latinoamérica, el que acaban de poner. Y eso ya es un mensaje. Acuérdate que esto no, nada es casual, ¿no? Luego tenemos aquí a Gholam Ali Rashid, comandante del cuartel general. Okay. Él era el brazo de ingenieros. Este tipo estuvo a cargo de todo lo que se ha hecho en Paraguaná, por ejemplo. Él ha sido clave en todo ese tema. ¿Okay? Insisto, estos tipos son peligrosos porque al final, pues toda su doctrina y todo su esfuerzo puesto en estos proyectos es porque para ellos el resto de Occidente somos los infieles. Entonces, yo no sé hasta qué punto no se dan cuenta la izquierda latinoamericana que están siendo servil a estos tipos porque al final ellos, cuando hayan acabado con Occidente, los siguientes a eliminar fueron a estos tontos útiles, a la gente del Foro de Sao Paulo, a lo que queda de los Castros, a lo que queda del chavismo, a lo que vaya Lula. quedando de Lula, a lo que vaya quedando de Petro y a las guerrillas colombianas, porque al Sí. final ellos utilizan toda su logística y todo su conocimiento en narcotráfico, en tráfico de armas, en tráfico de personas, para establecer sus bases acá. Y cuando logren su objetivo, ellos también van a ser eliminados, porque esto es un tema fundamentalista. Para ellos, la lucha islámica es erradicar Occidente. Es una lucha contra Occidente. Y Tanto Occidente, así para que que sepan, Occidente es Estados Unidos. Es lo que yo no claro. entiendo. O sea, Occidente es Estados Unidos y América Latina, América del Norte, América del Sur. Mira, antes de continuar, que está súper interesante porque hay que verle el rostro a toda esta gente. Cuando tú hablas de lo de Paraguaná, ¿sabes qué me recuerda, Jorge? En las elecciones a gobernadores, a mí me daba risa ver a la candidata de la oposición, Lustay Franco, que era la candidata por Falcón, y yo la veía, Sí. y yo decía, bueno, ¿es que acaso que ella pensará que el régimen la va a dejar ganar siendo Paraguaná tan estratégico para lo que tú estás hablando, ¿no? Exactamente, los lugares fronterizos y donde hay operaciones militares de este calibre, ellos no van a poner, no, o sea, no van a poner ningún alacrán allí. Ellos van a poner al más fiel de sus peones, ¿no? Exactamente. Mira, allí tenemos a Shankani. Shankani, consejero de seguridad. Este tipo fue el encargado, vamos a decir que todo lo que es la carátula diplomática y el lavado de activos. Él fue el encargado de que hubiera toda esta relación entre los bancos venezolanos y un banco iraní que utiliza esta oligarquía militar iraní, porque esto hay que verlo como lo que es. De la misma forma que nosotros vemos que la Revolución Bonita tiene ese lado militar, narcotraficante, y del otro lado tenemos a los hermanos Rodríguez y todos los testaferros de Maduro. Entonces tenemos un ala militar y un ala civil. Bueno, igual pasa con el tema iraní. Ellos necesitan coberturas financieras, empresas fantasmas, lavar toda esa plata. Esta gente también trafica. Tú los ves así muy islámicos y todos, y le rezarán a cuando entran a la mezquita, pero cuando los ves actuar es que sabes de verdad que Dios les reza. Estos tipos van por la vida de millones de seres humanos, eso a ellos no les importa nada. Entonces allí es En que nombre de tú te Alá. das cuenta qué religión predica esta gente, ¿no? Entonces él fue el arquitecto diplomático de las alianzas latinoamericanas antiestadounidenses. ¿Ok? Aquí viene el personaje que a mí me llama poderosamente la atención, que es el que acaban de poner como comandante interino de las fuerzas revolucionarias, Ahmad Bahidi. Ahmad Bahidi es un tipo de alta peligrosidad. Él está desde finales de los años 80 en Latinoamérica. Él fue el responsable del atentado de la AMIA en Argentina. Este tipo es Grandes Ligas. O sea, él se codea con el narcotráfico boliviano, con el cártel de los soles, con AMPA colombiana. O sea, este es de lo peor. ¿Ok? Y lo acaban de poner al frente como jefe interino de la Guardia Revolucionaria. Entonces, claro, un tipo que tiene tanta experiencia en todos los programas militares, de cooperación militar, cooperación de telecomunicaciones y de contrainteligencia en Venezuela, lo acaban de poner como jefe interino. Trabajas duro para sacar a los tuyos adelante. Buscas un mejor porvenir aunque carezcas de estatus migratorio. A veces, una nueva vida en los Estados Unidos es dura, llena de cambios drásticos, adaptaciones e incertidumbres legales. Yo he estado allí. Pero ahora, como abogado de inmigración y ciudadano de este país, mi propósito es ayudarle a usted y a su familia a alcanzar sus metas en esta gran nación y convertir el sueño americano en su realidad hoy mismo. No olvidemos la visita del ministro de la Defensa de Irán
a Venezuela posterior al fraude electoral en Venezuela. Claro. Y este tipo lo acaban de poner allí. Él es un ex agente de las fuerzas Quds, que es un ala muy especializada de las fuerzas revolucionarias islámicas de Irán, ¿no? Entonces, claro, él está buscado por la Interpol, este bicho que está aquí, buscado por la Interpol, conectadísimo con Maduro y con toda esa gente. Ese sí es un Y ahora está terrorista al de frente. verdad. Claro, yo creo que el que lo hayan colocado allí ahora mismo es porque se necesitaba alguien que pudiera coordinar temas logísticos con el régimen de Venezuela, que es quienes les da oxígeno de oro, de lavado de activos, de minerales estratégicos, de armas, y que pueda hacer presión diplomática desde Latinoamérica. ¿Okay? Porque no olvidemos que ellos manejan una diplomacia muy importante a través de la ONU. Todos estos países como Rusia, China, tienen mucho peso en el comité de temas nucleares de la ONU, etcétera, ¿no? Como en su momento Cuba presidió el Comité de Derechos Humanos en la ONU. No nos olvidemos de ese tipo de anécdotas. Bueno, ellos quieren seguir ejerciendo presión en Latinoamérica, seguir lavándole la cara a este tipo de régimen, porque así funcionan, ¿ok? El ministro de la Defensa de Irán, Mohammad Reza Ashtiani, este es el ministro que estuvo el año pasado en Venezuela en conversaciones inmediatamente después del fraude, el megafraude que cometió la tiranía de Maduro en Venezuela. Llegó este tipo e hicieron despliegues de misiles en Paraguaná, hicieron todo el show, ¿no? Como para que vean que Maduro no estaba solo. Exacto. Que Estados Unidos viera el tamaño de los misiles y que no hicieran nada para liberar a Venezuela. Básicamente ese era el mensaje. Pero ¿cómo les está yendo ahora mismo a todos los amigos de Maduro? Bueno, ya eliminaron a 4 de un solo golpe. Bueno, ya ahorita en este momento que estamos haciendo... En el momento que estamos haciendo estamos teniendo esta conversación, Jorge, se dice también que el sustituto también ya lo eliminaron, pero no hay seguridad. Así es. Bueno, yo creo que un cuadro importante en toda esta película y que debe estar seguramente ya en el ojo del Mossad es Vladimir Padrino López, sin duda alguna. Uno de los tipos más peligrosos de la región. Este señor que está aquí. Sabes que yo siempre digo, dime. Jorge, que a Padrino López lo menosprecian de una manera absurda. Porque no por nada Vladimir Padrino López está ahí y sigue ahí, permanece ahí año tras año. Este es un tipo peligrosísimo, un tipo vinculado con el eje del mal, pero bien vinculado, y aceptado por el eje del mal. Es aceptado por ellos, es colocado ahí por ellos. Es decir, yo jamás menospreciaría a Vladimir Padrino. No, para nada. O sea, cuando alguien sobrevive a todo lo que ha sobrevivido Padrino López, porque definitivamente es una cucaracha. Sabes que las cucarachas resisten hasta... Van mutando. hasta situaciones, sí. Entonces, este tipo es eso, una cucaracha del régimen que ha sabido cómo atornillarse, que tiene mucho poder, porque ellos básicamente, su objetivo siempre fue capturar el poder para no irse nunca. Y una vez que llegan al poder se aseguran de darle a cada lugarteniente una cuota del botín de guerra, porque así ven ellos los países son botines de guerra que son capturados, se lo reparten entre sus amigos y generan una nueva oligarquía, una oligarquía armada, una oligarquía malandra, antidemocrática, y este tipo es el mejor ejemplo de eso, ¿no? Y él está vinculado a todo lo que hemos venido conversando, de cómo Venezuela llega a cooperar con elementos de alta peligrosidad para el mundo. Porque si Irán, como bien lo decía Donald Trump, o sea, imagínate, no podemos permitir que ellos lleguen a tener dispositivos nucleares. Porque lo de ellos es desaparecer gente. Para ellos eso es un orgullo ante Dios, según su creencia, ¿no? Según su fe religiosa. Entonces, uno se pregunta, ¿en qué momento un venezolano, porque nosotros no somos así, en qué momento un venezolano se convierte en un aliado de gente tan maligna, tan peligrosa? Yo creo que eso es una reflexión, ¿no? ¿Cómo llegó, de dónde salió toda esta gente? Esta famosa, ¿cómo se llama? Esta camada de gente graduada de las Fuerzas Armadas, de la Academia Militar en Venezuela. Recuérdame la fecha, Patricia, seguramente tú tienes más fresca esa fecha.
que hay una generación completa de egresados de la Academia Militar que todos ahorita tienen cargos de poder en la revolución. Sí, no, yo soy malísima para eso, pero creo que Diosdado es del 88, si no me equivoco. Pero sí, bueno, todos ellos son de la misma camada. Eso, más sí, que una academia militar, parece que terminó siendo una academia de malandros, saqueadores y narcotraficantes, estos tipos. Estábamos revisando todo con producción y hay pruebas, es decir, Israel ha dejado claro que sabe cuál ha sido el papel de Venezuela. Lo ha dejado claro el año pasado, creo, no me acuerdo qué producción consiguió, fue el año pasado, ¿verdad? Un documento donde dice que están claros en el papel que ha jugado Venezuela, que no ha sido cualquier papel, no es un papel de argumento ni de politiquería, es un papel armamentista. ¿Qué crees tú que puede pasar en Venezuela en medio de esto cuando ha sido, y esto también tenemos que aclararlo, yo quiero que tú lo aclares, los objetivos, los targets de Israel han sido precisos. Ahí no se han llevado por delante población civil. Entonces, si han tenido tanta precisión en Irán, ¿qué crees tú que pueda pasar en Venezuela? Mira, yo lo que he visto es que, por ejemplo, la Operación Araña que ejecutó Ucrania contra Rusia, a mí nadie me quita de la cabeza que ahí está Israel detrás de esa operación, porque es el estilo del Mossad. No parece algo exclusivamente hecho por Ucrania por sí solos. Yo creo que hubo un apoyo de inteligencia. Ellos necesitaban neutralizar a Rusia para poder hacer lo que están haciendo hoy en Irán. Y yo creo que lo que sigue es neutralizarle los recursos a estas células guerrilleras de Medio Oriente, y el botín de guerra más grande que se ha repartido para fortalecer el narcotráfico, no solamente a nivel de América, porque hay que decirlo, de todo el continente, se ha fortalecido con el botín de guerra que ha representado Venezuela para estas organizaciones. Yo creo que Venezuela le ha dado combustible en todas las metáforas posibles de esa palabra: dinero, petróleo, gas, minerales estratégicos, a lo peor de Medio Oriente. Hamas, Hezbollah, ISIS. Recordemos que, por ejemplo, el caso del Ayatolá Supremo, imagínate los nombres que se ponen, ¿no? Sí. Comandante Supremo Chávez y el Ayatolá Supremo allá en Irán. Él lidera, si mal no recuerdo, 9 países. Y ellos son, desde la teología, ellos tienen un ala político, un ala política y un ala militar. Y la traducción de Hezbollah es partido de Alá. Ellos son el partido político de Dios, ¿no? Y cuando tú revisas el perfil político del partido, es un partido nacionalista socialista. ¿Quién era nacional socialista? Ajá. Y agregale a eso islamista, ¿no? Ellos son musulmanes nacional socialistas. Cualquier cosa que no entre en su mapa son enemigos, son catalogados infieles y son enemigos. En ese sentido, Venezuela está conectado con algo muy peligroso y están produciendo drones kamikazes aquí. O sea, esto debería ser preocupante para Petro, esto debería ser preocupante para Lula, pero, oh sorpresa, son socios de todo este asunto. ¿Quién le ha vendido armas también a Venezuela? El gobierno de Brasil. ¿Quién le ha permitido operaciones de inteligencia a Gran Cuartiaga en Colombia? El gobierno de Petro. ¿Quién intentó negociar con Ecuador a cambio de Jorge Glass por las guacamayas que estaban en la embajada de Argentina, tomada por Brasil? Fue el canciller de Colombia. El canciller de Colombia, coordinándose con Lula, con Maduro, intentaron rescatar a Glass, que es uno de los presos por lavado de activos y peculado de uso en el Ecuador. Claro, es un activo importante para el foro, aliado de Rafael Correa. Es que ellos se cuidan entre ellos tienen que rescatarlo. ¿Y por dónde se pensaba escapar Jorge Glass? Por la embajada de México. Entonces tú empiezas a unir los puntos y te das cuenta que ellos tienen coordinación militar, coordinación diplomática. En su momento el sistema Sucre les permitió lavar plata entre Ecuador y Venezuela. ¿Para qué? Para financiar esto. Vemos casos tan absurdos como que en Inglaterra, en el aeropuerto de Londres, capturan a un miembro de Hezbollah con pasaporte de Al Qaeda, con pasaporte venezolano. Un tipo implicado en la caída de las Torres Gemelas. Y el abogado lo pagó Chávez. Y esto lo denunció Simonovic. Eso que no me lo estoy inventando. Entonces no son teorías conspiranoicas.
Cuando tú pones todo sobre la mesa, Patricia, ¿a qué se te parece esto? ¿Qué es lo que vemos aquí? Pero todo eso lo sabe Israel, lo sabe el Mossad, lo sabe Estados Unidos, lo sabe Trump. Entonces, algo tiene que pasar. Están neutralizando a Irán para ir por Maduro. Exacto. Y quiero aclarar que no es que uno está queriendo y deseando que haya una matanza en Venezuela, no, porque estamos hablando de que los objetivos son precisos y se ha demostrado en Irán, ¿no? Por eso yo te hacía referencia a la operación Araña de Ucrania contra Rusia, porque necesitaban neutralizar a Putin y al armamento de mayor alcance que pudiera él cedérselo a Irán en lo que luego hizo Israel con Irán. Yo tengo esa lectura, podría estar equivocado, pero mi conjetura es esa, que ellos necesitaron anular el armamento estratégico ruso para que no entrara ese armamento como apoyo de Rusia a Irán y dejar eso incendiado allá y que Putin estuviera lo suficientemente ocupado para que no se involucrara en la posterior operación que ha hecho Israel en suelo iraní. Ahora, con toda esa situación activa en Irán, es mucho más fácil ir por Maduro, como también es más fácil que Maduro utilice el armamento que tienen y la tecnología que tienen esos silos en Paraguaná que no han podido ser fotografiados por satélite porque son silos subterráneos. Eso hay que monitorizarlo 24/7. ¿Cómo crees tú que actuará Irán en esta crisis que está viviendo con respecto a Venezuela? Es decir, Irán va a motivar que lo que tienen en Venezuela como armamento se despliegue, se active. Es una gran posibilidad, pero todo va a depender de cuánto oxígeno les quede a ellos en Irán, ¿sabes? Porque ahorita ellos están pidiendo cacao. Le pidieron a Emiratos Árabes, a Omán, que intercedieran, que hablaran con Trump, para que Trump hablara con Netanyahu. Bueno, ahora no quieren la guerra. Pero en los medios oficiales iraníes salen militares iraníes diciendo que ellos están preparados para una guerra prolongada. Pero cuando alzan el teléfono y hablan en secreto, lo que están es pidiendo cacao. Pero pedir cacao significa quedarse en el poder, Jorge. O significa nos vamos, pero déjenos ir y no nos asesinen, pues. Y nosotros, porque a mí me parece que Reza Pahlavi está como muy seguro de que ya llegó el fin del régimen islámico. Bueno, habría que esperar un poco para saber si lo que él está planteando es solamente una narrativa o él sabe algo que nosotros no sabemos. Lo que sí nos ha dicho la experiencia es que cuando derrocaron a este tirano de Siria, Bashar al-Assad, sí, ¿no? Sí. La mayoría huyó, ¿a dónde? A Rusia. ¿Y a dónde han huido la mayoría de todos estos ejemplares del mal en esta contienda que está en curso en Irán? A Rusia. Y otros a Venezuela. Es que ahí está. O sea, lo único que tienes que hacer es ¿para dónde salen los aviones de los que están huyendo? A Rusia y a Venezuela. Entonces, esto no son conjeturas que nosotros estamos conversando acá y diciendo, no, bueno, me parece a mí. No, no, no. Los aviones de Irán, con gente huyendo, militares huyendo y personas de civiles del régimen del Ayatolá, se fugaron a Venezuela. Toda esa gente está allá. Bueno, y a mí la lógica me dice que tú no vas a resolver el problema que causa Irán sin resolver el problema de Venezuela, porque es como una sucursal. Pero no cualquier sucursal. A mí me gusta decirlo una y otra vez. Es el botín de guerra más grande que ha capturado cualquier organización criminal en la historia de la humanidad. Por eso te pregunto, Jorge, ¿tú crees que se resuelva el problema de Irán y el problema de Venezuela quede intacto ahí? Las armas, el régimen, etcétera. No creo. No creo porque tienen todo para renacer desde Venezuela. Y estos tipos han engordado gracias a que Chávez llegó al poder. Mira, hay que decirlo con todas las letras. Saidán el-Aizami era una célula durmiente de estos terroristas de Medio Oriente en Latinoamérica. Pero ¿sabes qué? Por eso es que yo no entiendo. El-Aizami era eso. Por eso es que yo no entiendo bien la salida de Tarek el-Aizami, porque él era una figura fundamental del islamismo en Venezuela. Bueno, esos son reediciones de lo que yo llamo cajas negras, ¿no?
porque uno sabe que eso funcionaba, pero uno no sabe cómo. Una caja negra que está ahí y que Diosdado edita esas cajas. Te hago un paréntesis de un tema que también en algún momento sería muy bueno analizar en alguna oportunidad o que tú lo investigues también. Mira, el coronel ruso que capturaron ahora en Venezuela no era ningún coronel ruso, pero lo venden como el coronel ruso que fue capturado porque necesitamos decir que Diosdado, ¿sabes? No quiero sonar demasiado maracucho, pero Tiene el control. el titular suena como que si Diosdado tiene cuatro testículos. Exacto. Perdóname la expresión, pero eso es básicamente lo que nos quieren vender. O sea, si Diosdado pudo meter preso a un coronel, cuando tú revisas, estaban editando un vínculo con Rusia y pusieron a la hija de Diosdado a hacer lo que estaba haciendo el coronel ruso. Entonces ellos se las pasan editando estas cajas negras que nosotros no sabemos cómo funcionan realmente y que se sabe después que se rompen, ¿no? Entonces ellos acaban de editar la relación comercial de tráfico de quién sabe qué con Rusia, y poniendo allí a la hija de Diosdado. Si tú revisas la cronología, primero viaja Delcy y viaja ella a Rusia y unos días después capturan a este militar que era un guerrillero ruso, él nunca fue militar, nunca nada. Que le habían puesto unos oligarcas rusos a manejar unos temas de comercio. Lo quitan y ponen a la hija de Diosdado, que recientemente fue nombrada encargada de comercio exterior de Venezuela. Ajá. Entonces ellos se la pasan en eso. Entonces ellos ahorita van a reeditar un montón de cosas, pero es que, insisto, el botín de guerra más grande que ha podido capturar cualquier organización criminal de la historia humana es Venezuela. Yo la verdad es que creo que estos acontecimientos están bien acelerados, esto no va lento, esto va bien rápido. Quizás estamos haciendo ahora el programa, está pasando algo, cayó otro de los jefes iraníes. Creo que lo que vaya a hacer lo vamos a saber muy rápido. Así es. Pero por lo pronto esto es lo que tenemos en las últimas actualizaciones y pues cualquier cosita te estaré compartiendo algún enlace o algo para seguirle el hilo a esta gente. Muchísimas gracias, Jorge, y que no sea la última vez que estás con nosotros. Vamos a compartir tu canal de YouTube, ¿cuál es? Gracias a ti. Mira, ahorita mi red más activa es TikTok, realmente. ¿Es TikTok? Porque, sí, @Sancánigua, por ahí lo vi que lo tenían en los insights. Y lo vamos a colocar en pantalla. Sí, bueno, es una cuenta que ha sido baneada un montón de veces por lo controversial del contenido que exponemos allí, pero agradecería un montón el apoyo porque esta información se tiene que conocer, así que denle like y compartan. Gracias, muchísimas gracias, Jorge. Patricia. Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana. Nos vemos.